Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora con el economista Marcelo Varela, catedrático universitario y experto en la materia, analista económico, que nos acompaña en esta tarde para conversar sobre este tercer intento del Ejecutivo en el envío a la Asamblea Nacional de la Ley de Defensa de la Dolarización. Economista Varela, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. ¿Cómo entender tanta insistencia de un gobierno que está casi por concluir, le faltan menos de 3 meses para terminar su gestión? Ha vuelto a enviar este proyecto de ley denominado de defensa de la dolarización, pero el ministro Mauricio Pozo ha sido enfático en señalar que no se cambian las cuestiones de fondo que fueron observadas por el mismo Consejo Administrativo de la legislatura. ¿Cómo entender esto, economista Varela? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estimada Licenia, a los oyentes, siempre es un gusto. Sí, definitivamente es claro la insistencia del gobierno para que esta ley se tramite, para que así la rechacen, pase por el Ministerio de la Ley. Y esta insistencia es porque obviamente quieren cumplir, ¿no es cierto?, en primer lugar con la exigencia del Fondo Monetario Internacional, y también hay que decirlo que cómo son las cosas, la exigencia que las oligarquías económicas y financieras del país le determinan al presidente. Entonces, esto es con la pretensión que pase esta ley para que en abril el FMI desembolse 400 millones de dólares y en mayo 150 millones de dólares. Es decir, nos quieren dejar acabando prácticamente el país más de lo que está por 550 millones de dólares, mientras mantenemos 6.500 millones de dólares afuera. Esto es definitivamente una locura. Es como decir, alguien tiene, sí, en el banco 6.500 dólares, ¿y qué es lo que hace? Pide prestado 550 sucres teniendo 6.500 guardados en el banco y hace ese préstamo para que le digan todos los cambios que tiene que hacer en su casa a gusto de ellos y esos cambios que van a afectar a toda su familia. Así es más o menos lo que se pretende llevar acá. Pero, ¿cuál es en lo fondo la privatización del Banco Central, la creación de la Junta, ¿no es cierto?, bancaria y de la Junta del Directorio del Banco Central y de la Junta de Regulación? Todo ello no ha cambiado, igual que todos los aspectos. ¿Qué es lo que va cambiando aquí? Es decir, la parte en la que, según varios analistas dicen, se va a privatizar el directorio del Banco Central y ponerlo a órdenes del sector financiero, eso se mantiene, o sea, eso es lo de fondo y eso no ha cambiado. Exactamente, ni la variación de las tasas de interés. Más bien me gustaría hacer un pequeño análisis de la introducción que hace sobre los motivos, porque esta tercera ley fue entregada a la Asamblea hoy a las 8:03 de la mañana, y ahí empiezan a hacer sus argumentaciones mostrando un total desconocimiento de los cambios constitucionales del 2008 y de las instituciones de regulación en el país. Y eso llama la atención. Y ahí es cuando uno se da cuenta por qué nos han llevado, ¿no es cierto?, estos neoliberales nos han llevado al desastre económico. Y por ahí vienen los cambios. Por ejemplo, ¿qué es lo que se dice? Se dice, y voy a leer textualmente unas 2-3 partes porque es fundamental, dice: desde noviembre del 2009, en que el Banco Central del Ecuador pierde su autonomía y administra la reserva de manera política, sin considerar las mejores prácticas internacionales en dolarización, al ser utilizado como banco comercial, se da un uso equivocado de la capacidad del Banco Central del Ecuador de crear dinero sin el respaldo correspondiente, provocando el debilitamiento sostenido de la cobertura de los pasivos con activos líquidos de la Reserva Internacional, siendo esto fundamental en un régimen de dolarización. Y entonces ellos asumen que las reservas internacionales tienen que cubrir los depósitos, porque los pasivos del Banco Central son los depósitos de la gente. Aquí, estos señores, en primer lugar, siguen sin entender que las reservas no es para cubrir los depósitos de la gente. Los depósitos de la gente están cubiertos por la COSEDE, la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados. Y quiero referirme a eso para mostrar la ignorancia que tiene todo este gobierno de no comprender estos hechos. El seguro de depósitos cubre el dinero de los ciudadanos que se encuentran en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo y otras modalidades legalmente aceptadas
de acuerdo con las condiciones establecidas por el Código Orgánico Monetario y Financiero para el pago del seguro de depósitos. Mientras el seguro de liquidez atiende las necesidades de liquidez de las entidades del sector financiero privado y del sector financiero popular y solidario que mantengan su patrimonio técnico dentro de los niveles exigidos por la ley a través de 2 fideicomisos independientes. Es decir, quien cubre los depósitos y la liquidez del sistema financiero en caso que requieran más dinero, asumamos que la gente quiere sacar plata, pues de ahí sale, porque hay 2 fideicomisos independientes, el uno, ¿no es cierto?, garantiza el 100% de los depósitos de la gente y el otro garantiza la liquidez del propio sistema financiero. Entonces, estos individuos, estos neoliberales, no entienden absolutamente nada de la ley y aquí es por eso donde yo quería centrarme. El otro punto, dicen, ¿no? Y me voy a referir a estos dos, dice. Todo este descalabro de hacerle público nuevamente al Banco Central, todo esto de que se cogieron los ahorros de los depositantes, mencionan, originó un aumento del balance del Banco Central de tal forma que si se compara el total de activos a junio de 2009, 4.558,5 millones, con el total de activos a diciembre del 2020, 16.352 millones, se observa un aumento de 11.793 millones, de los cuales el 68% corresponden a la variación de la inversión en el sector público financiero y el sector público no financiero. A través de esas operaciones, el Banco Central perdió su autonomía frente al manejo fiscal. El balance del Banco Central se vio afectado tanto en la estructura de activos como de pasivos. A junio de 2009, la participación de las reservas con respecto al total de activos representó el 59%, en tanto que a diciembre del 2020, esta participación alcanzó el 44%. Por su parte, los pasivos experimentaron también un crecimiento por ese concepto, siendo el principal el aumento de los depósitos corrientes del sector público no financiero. Nuevamente, estos individuos no entienden o ven mal que tenga muchos más activos el Banco Central. ¿Por qué? Por los depósitos del sector público no financiero. Es decir, estos neoliberales tampoco entendieron la función y la creación de la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro reposa en el Banco Central. El Banco Central maneja 3 subcuentas en la cuenta única del Tesoro. La cuenta para todas las instituciones del gobierno central, una segunda cuenta para los gobiernos autónomos descentralizados y una tercera para las empresas públicas y las entidades autónomas. Entre ellos, lo propio que tiene el Banco Central. Entonces, estos individuos no entienden que al estructurarse eso y entrar todos los ingresos, automáticamente, pues los activos se van a ir incrementando. Pero ellos se ve que esto lo ven mal. Aquí es donde, obviamente, ellos empiezan, ¿no es cierto?, a confabular sobre esta condición y luego dicen, todos estos hechos de hacerle público al Banco Central, de incrementar esos activos, de generar todo este problema de utilización de las reservas internacionales, generaron un desequilibrio importante entre los sectores externo, fiscal y monetario y por ende en la liquidez del sistema de dolarización, mientras que en todo el periodo 2000-2012, antes de que haya el Código Orgánico Monetario y Financiero, antes de que el Banco Central vuelva a ser público, como empezó siendo a partir de 1927, había existido un equilibrio relativo entre los sectores antes mencionados a través de los flujos de financiamiento generados por recursos petroleros o de endeudamiento externo. El financiamiento otorgado por el Banco Central al Estado y a la banca pública rompió el equilibrio entre dichos sectores, ya que sin haber existido un exceso de flujo de dólares en el sector externo que alimente el nivel de las reservas, se financió el sector fiscal. Y asumen estos señores que el financiamiento otorgado por el Banco Central al Estado y a la banca pública afectó obviamente las reservas internacionales, los flujos de financiamiento y obviamente esto hizo que se vaya afectando la condición de la dolarización. Las reservas internacionales están marcadas por la entrada, ¿no es cierto?, o mejor dicho, por la condición existente, una parte, esto hay que entenderlo, por el 5% de los depósitos que no se puede topar. Si hoy los depósitos son de 45,000 millones de dólares, se tiene una partecita para ganar, además de que existe la COSEDE para ello,
El 5% de 45.000 millones de dólares, hablamos que 2.250 millones de dólares están ahí, como decir, por si las moscas, como un colchón adicional, además de lo del COSEDE, asumiendo que la gente quiera más plata. Y o sea, no es cierta, economista Varela, perdón que le interrumpa, no es cierta que ha vendido el gobierno en el sentido de que si se utiliza los recursos del Banco Central para financiar, por ejemplo, para pagar, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados la enorme deuda que tiene el Estado con ellos, se va a afectar los depósitos de la gente. O sea, eso no es cierto, porque está garantizado por el COSEDE y por este 5% que usted dice que no se puede topar. Así es. Y de ahí, la diferencia le corresponde al Estado. Gobierno central, fundamentalmente, porque él es el que administra de acuerdo a la normativa, es el Ejecutivo el que obviamente junto con el Banco Central administran los recursos del sector público. Entonces, tenemos 4.250 millones de dólares, que eso es de libre disponibilidad, Licenia. Eso lo puede utilizar el gobierno cuando quiera. Entonces, por 550 millones de dólares, nos quieren profundizar más el descalabro económico que nos han hecho, llevando, ¿no es cierto?, al cumplimiento de lo que el FMI dice y las oligarquías económicas y financieras, en vez de coger y utilizar de ahí. Esa plata es de libre disponibilidad, esa plata es del Estado y quien administra eso es el gobierno central. De ahí es lo que se pretende. Por ejemplo, hablemos lo que el candidato Arauz propende de ahí. De ahí quiere sacar los 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cubrir, inyectar a la economía 1.000 millones a través de los hogares más pobres, de las mujeres más pobres. Ellas van a la tiendita, pagan en la tienda, el tendero le paga a su empleado, a sus proveedores, los proveedores pagan a los productores producen más, emplean. No entienden ese proceso. Y de ahí, los 3.250 millones de dólares que restarían se van a direccionar a los GATS, no solamente para cubrir la deuda, para que ellos puedan invertir desde mayo hasta diciembre de 2021, puedan invertir 3.250 millones de dólares. Esto obviamente, ¿qué va a generar? Va a generar un efecto multiplicador de la inversión privada y el empleo. ¿Por qué? Porque toda la inversión pública, Licenia, oyentes, lo lleva a cabo el sector privado. Si se construye escuelas, hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos, y hablemos, se pone bonito los parques, se da lo que las ciudades necesitan, todo lo lleva a cabo el sector privado. Esa inversión pública... ¿El sector privado? ¿El sector privado? Toda la inversión pública es ejecutada, la obra pública, por el sector privado. ¿Quién construye las carreteras? El sector privado. ¿Quién pone bonitos los parques? El sector privado. ¿Quién hace que las ciudades tengan agua, alcantarillado, etcétera? El sector privado. La electricidad, el sector privado. Entonces, esto es lo que obviamente estos señores no entienden. Entonces, esa plata la pueden mal utilizar. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Y hacia allá es donde tenemos que irnos direccionando el entendimiento. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Primero, crear un directorio para el Banco Central y uno para la Junta de Regulación. El primero, este directorio del Banco Central, ¿no es cierto?, se van a llevar a cabo por 5 miembros privados. 2 a tiempo completo y 3 que recibirán, digamos, dietas, viáticos y todos los pagos, que estarán en su cargo durante los próximos 5 años. Es decir, Moreno podrá escoger sus candidatos y dejarlos en el puesto para todo el periodo presidencial e incluso el inicio del siguiente periodo. Y estos personajes además pueden reelegirse una vez, pero se menciona que quien tiene que reelegir es la Asamblea. Señores, la Asamblea no puede nombrar esto. No es potestad de la Asamblea nombrar a ningún funcionario público. ¿Quién nombra? Ya sabemos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos son los que tienen, obviamente, que nombrar por un concurso de méritos y oposición, asumiendo que esto es viable, pero esto no es viable, Licenia. Economista, entonces, si es que el Ejecutivo no corrigió estas inconstitucionalidades que fueron observadas por la Asamblea y lo ha vuelto y lo ha reenviado con las mismas, digamos que inconstitucionalidades, ¿qué debería hacer la Asamblea ahora? Usted dijo que hay el riesgo de que entre por el Ministerio de la Ley. ¿Cuál debería ser la actuación de la Asamblea?
Que lo mande a la Corte Constitucional, pues Liceña, yo no soy abogado, no soy jurista, pero sí tengo algo en mi cabeza que se llama pensamiento, crítica, que generalmente los neoliberales no tienen. Mande a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional diga si esa ley es o no es constitucional para ser tratada. Si la Corte Constitucional dice que es constitucional, después ellos responderán, no la Asamblea, pero quieren que la Asamblea le dé el tratamiento, y si la Asamblea la rechaza, pues pasa por el Ministerio de la Ley, porque es una es una ley económica urgente. Eso es lo que hay que evitar que se dé el tratamiento, porque si se da el tratamiento y se rechaza mayoritariamente, pasa por el Ministerio de la Ley. Entonces, eso... Y si no se rechaza y se devuelve, ¿qué pasaría allí? Si se devuelve como ha pasado en ocasiones anteriores, las 2 ocasiones anteriores que ha sido devuelta. Es potestad del Ejecutivo aceptar esa devolución o no, y entonces tendrán que argumentar adecuadamente por qué la devolución, como hicieron la vez anterior. Lo que no pueden dar es tratamiento, pero si dan tratamiento y devuelven la ley, pasará por el Ministerio, obviamente, de la Ley, y eso es lo que hay que evitar. Y para finalizar, lo que también está atrás de esto son 2 elementos fundamentales que nos llevaron a la crisis del 99. La vuelta a los 4 balances o sistemas basado en el artículo 33, las reglas de respaldo. Y me voy a referir al primero, porque el primero es el catastrófico. Con el primero quieren desdolarizar y hacer lo que hicieron con el latrocinio del 99. El primero, los pasivos del sistema financiero se cubrirán en un 100% con las reservas internacionales. Es decir, los depósitos se tienen que cubrir con las reservas internacionales. ¿Qué implica? Lo mismo que se hizo en el 99. ¿Quién cubrió los depósitos de la gente? El Estado. El Estado, exactamente. Y luego, cambia las reglas para las cooperativas de ahorro y crédito, igualando a las de los bancos, lo que va a hacer quebrar más del 90% de las cooperativas pequeñas. ¿Para qué? Para que sean absorbidas por la banca. Para esto, derogan el artículo 98 de la Contraloría General del Estado. Y así es como obviamente tratan, ¿no es cierto?, de manipular esto para llevar a cabo un nuevo latrocinio en el Ecuador, y dicen que es para proteger la dolarización. Liceña, oyentes, la dolarización se protege evitando que salgan dólares, evitando que los dólares están afuera. Hay que traer los activos de la banca que está afuera, hay que traer esa plata de la Reserva Internacional e inyectarlo en la economía. Hay que evitar que sigan entrando fuertes importaciones que va sustituyendo la producción nacional y el empleo. Para eso hay que volver a los aranceles y salvaguardias para proteger la producción y el empleo. Eso garantiza la dolarización. Lo que ellos pretenden no garantiza la dolarización, y ya vemos cómo actuó el gobierno, ¿no? Ley de ayuda humanitaria y le saca, pero a los ecuatorianos el aire. Ley de fomento productivo para joderles a las microempresas y beneficiarles a las grandes empresas. Ley de crecimiento económico para llevar a cabo el ajuste fiscal, reducción del gasto, la inversión pública y todos los condicionantes que nos han llevado a esta mala situación, que por cierto, no es por la pandemia. En la pandemia solamente se exacerban estos malos resultados económicos que venían afectándose desde el 2017 al 2019, producto de las políticas neoliberales implementadas por este gobierno. Muchísimas gracias, economista, por su tiempo y siempre por la valiosa información que nos proporciona a través de los diálogos que mantenemos con usted. Gracias, economista Varela.